Ella era solo una sencilla cocinera rural, pero sus platos llegaron a ser elegidos personalmente por el presidente. Al discutir los menús, incluso pospuso una reunión por más de una hora, dejando a todos los funcionarios del Palacio Presidencial tan nerviosos como hormigas en una sartén caliente. Cabe destacar que esto era algo sin precedentes en el Palacio del Elíseo. Catalina regentaba un pequeño restaurante rural en Francia, gracias a su exquisita habilidad culinaria y sabores tradicionales. El local estaba siempre lleno cada día. Su fama se extendió por todos los pueblos cercanos, y así llegó a oídos del Sindicato de la Gastronomía Francesa. Sin embargo, un día a Catalina se la llevó un hombre desconocido. El hombre que la recogió parecía estar muy apurado. Sin mediar palabra la subió al coche, lo que dejó a Catalina llena de dudas. La curiosidad la impulsó a preguntar a dónde iban, pero por más que insistió, el hombre no quiso dar detalles. Cambiaron de medio de transporte y de contacto una y otra vez, hasta que llegaron al Palacio del Elíseo. Allí un hombre con gafas le explicó que iba a ser la chef personal del presidente. Catalina se sintió halagada y sorprendida. Expresó sentirse honrada por la oportunidad, pero no pudo evitar preocuparse por no estar a la altura. Después de todo, ella solo preparaba platos caseros comunes. Pero el hombre de gafas dijo que el presidente estaba harto de manjares exquisitos y que anhelaba probar la comida casera del campo. Dicho esto, le pidió que empezara a trabajar de inmediato. Luego Catalina fue llevada por otro hombre. El primero le explicó las normas del Palacio del Elíseo y le advirtió especialmente que no deambulara sin motivo, para evitar problemas innecesarios. De camino a la cocina, el hombre le describió la situación básica del lugar. Allí había 24 equipos que preparaban 70.000 servicios al año, un promedio de más de 200 platos diarios. La cocina usaba utensilios de cobre de alta gama, solo limpiarlos llevaba más de 3 horas. Al llegar a la cocina, el hombre intentó presentarle al chef principal, pero este mostró una actitud arrogante y directamente la rechazó. Al presentarle al subchef, Catalina intentó saludarlo cordialmente con un apretón de manos, pero solo recibió una fría indiferencia. Los demás también la miraban con desdén. En sus ojos, aquello era un campo de batalla para hombres. ¿Cómo iban a respetar a una mujer cocinera? Sin embargo, nadie podía imaginar que Catalina se convertiría en alguien a quien no podrían desafiar. Por suerte, los supervisores del lugar eran amables. Le explicaron algunos aspectos de la cocina. Luego recorrieron un largo pasillo hasta llegar a un pequeño sótano. Este sería la cocina donde trabajaría Catalina en el futuro. También le asignaron un asistente. Era un pastelero que parecía amable, sin la arrogancia y los prejuicios de aquellos chefs. El asistente le mostró los equipos de la cocina. Después el mayordomo le enseñó el entorno del Palacio del Elíseo y las precauciones a tener en cuenta. 2 horas antes de la comida presidencial, debía confirmar el número de comensales. La cocina debía elaborar todos los menús, luego enviarlos al secretario para su revisión y modificación. Una vez aprobados, se imprimían los menús y se comenzaba a cocinar. Tras escuchar la explicación del mayordomo, Catalina parecía sentirse aún más perdida. Interrumpió al mayordomo y preguntó, disculpándose, que hasta entonces nadie le había dicho qué tipo de cocina prefería el presidente, ni tampoco qué le disgustaba. Para conocer mejor al presidente, Catalina pidió poder verlo en persona, pero el mayordomo se negó sin dudarlo. El mayordomo aclaró que si el presidente quería verla, ya la avisaría. Al final del día, Catalina no obtuvo información valiosa alguna. Durante la comida, Catalina saludó a todos con entusiasmo, pero para su sorpresa, los presentes la miraban con miradas extrañas. Por todas partes se escuchaban murmullos y comentarios despectivos. Al salir del comedor, Catalina juró que nunca más volvería a comer con esos machistas. Precisamente esa relación tan poco armoniosa también le trajo a Catalina muchos problemas en el trabajo. Ese día, la cocina de Catalina recibió la primera notificación para cocinar. Debía preparar el almuerzo para 5 personas. Aunque no sabía qué tipo de cocina preferían los invitados, ella le dio mucha importancia a esta ocasión. Se dirigió rápidamente a la zona de ingredientes para seleccionar los alimentos. Luego explicó detalladamente la combinación de ingredientes para esta ocasión y las técnicas de cocción. El mayordomo anotó minuciosamente cada plato del menú de Catalina. Para su sorpresa, Catalina era capaz de mencionar el origen de cada ingrediente. Esa era la habilidad excepcional de Catalina. Una vez seleccionados los ingredientes, a continuación, ambas comenzaron la tensa preparación, pero en ese momento, Catalina necesitaba urgentemente un paño verde para envolver los ingredientes. Envió a la asistente a pedirlo prestado a la cocina del chef principal. Al oír que la asistente decía que necesitaba el paño verde para hacer rollos de col rellena, todos mostraron una sonrisa burlona y despectiva. ¿Sai cuánto piscerà el presidente? El chef principal incluso se burló de la asistente. Nicola, se su gli serve qualcosa, si rivolgano all'intendenza. Da costuria al primo? Va dalla tua capa e dille che questi non sono i grandi magazzini né la mensa dei poveri, è chiaro?
Al escuchar la respuesta de la asistente, Catalina puso una expresión de resignación. Quizás ya había anticipado este resultado. Luego dijo que saldría un momento. Antes de irse, no olvidó dar instrucciones. Pidió a la asistente que preparara una crema estilo de la abuela. La asistente se quedó totalmente confundida. No tenía ni idea de qué tipo de crema se trataba. Ma che cos'è la crema della nonna? Beh, è lei il pasticcere? Forse si riferisce alla sua di nonna. Già, Al regresar a su alojamiento, mientras enseñaba a la asistente a preparar la crema, buscó el paño verde que había traído consigo. Poco después, Catalina regresó a la cocina. Con el paño verde, la asistente le ofreció a Catalina la crema preparada para que la probara, para ver si el sabor era correcto. Esattamente come la faceva mia nonna. Parece que la capacidad de comprensión de la asistente era bastante buena. Una vez que todo estuvo listo, Catalina comenzó la elaboración minuciosa. Colocó hojas de verdura sobre el paño, luego una capa de láminas de salmón, añadió un poco de sal, repitió colocando hojas de verdura, luego dispuso metódicamente los huevos revueltos con hongos boletus. Después sacó el caldo principal, que había cocinado cuidadosamente durante 2 horas. Cortó la col preparada en trozos pequeños para emplatar. Al mismo tiempo rellenó los profiteroles con crema, láminas de col envolviendo capas de salmón, acompañadas de zanahorias con sus hojas en un caldo claro. Así quedó listo el salmón escocés, relleno de col. Llena de alegría escoltó los platos hasta el salón de banquetes, con una gran sensación de logro. Al recoger la vajilla, Catalina, llena de expectación, preguntó al camarero sobre cómo había comido el presidente. Preguntó qué plato había usado el presidente. Eso dejó muy perplejo al camarero, pero el mayordomo le describió todo el proceso de la comida del presidente. Al devolver los platos, Catalina lucía expectante. Preguntó al camarero sobre la comida del presidente y cuál plato había usado él. Esto dejó muy perplejo al camarero, pero el mayordomo le describió todo el proceso de cómo cenó el presidente. Al primo momento mi è parso sorpreso. Ha tagliato le foglie, mangiato una carota e un istante dopo con la forchetta ha infilzato una foglia. L'ha guardata attentamente e l'ha mangiata con piacere, sembrava. Beh, un bel punto per lui. Con este plato de prueba, no solo quedó satisfecho el presidente, sino que Catalina logró asumir exitosamente el puesto de chef principal del presidente. En el tiempo siguiente, Catalina preparaba cada plato, cocinando según los gustos del presidente: lomo de ternera, salado y crujiente, frutos rojos dulces, turrón de alegría, almejas, salteadas y más, un plato delicioso tras otro. Pronto ganaron el favor del presidente. Ese día Catalina llegó temprano al trabajo, pero la puerta hacia la cocina aún no estaba abierta, así que entró por otra puerta. Por no conocer bien el lugar, Catalina accidentalmente entró en la oficina del presidente. Ella se presentó educadamente al presidente. El presidente le preguntó si el trabajo iba bien, si se estaba acostumbrando a la vida allí. Se notaba que el presidente era un anciano muy amable. El presidente le pidió disculpas a Catalina debido a su apretada agenda. Hasta ahora no había podido reunirse con ella. Dijo que encontraría tiempo para charlar tranquilamente. Catalina mostró comprensión, viendo al presidente frente a ella. Tenía muchas ganas de preguntar sobre el recetario, pero al final no se atrevió a hablar. Quizás el presidente intuyó los pensamientos de Catalina. Así que al día siguiente, el presidente sacó 10 minutos antes de salir para conversar con su chef personal. La reunión repentina dejó a todos los funcionarios instantáneamente desconcertados, porque el presidente tenía una reunión muy importante enseguida. A regañadientes tuvieron que posponer la reunión programada y el viaje 30 minutos. Esta reunión era muy importante para Catalina, así que le expresó al presidente que esperaba que él le diera una orientación para saber qué tipo de cocina prefería el presidente. El presidente dijo que con simpleza bastaba, no necesitaba esos adornos extravagantes. Le contó a Catalina que aquellos postres de antes eran para complacerlo a él. Esas pequeñas decoraciones casi lo matan. Cada vez tenía que sacar tiempo para quitarlas del plato. Él solo quería comer esos platos caseros que sus padres hacían en su infancia. Alla fine ho dovuto fare un richiamo scritto per liberarmene definitivamente. Ho bisogno di ritrovare il sapore delle cose semplici, cose vere. Vede, per esempio, ho adorato le uova con i porcini che mi ha fatto il primo giorno. Se lei mi cucinerà come faceva mia nonna, mi renderà davvero molto felice. Lei mi dia il meglio della Francia. Fue solo una charla sencilla. No solo le dio dirección a Catalina, sino que también le hizo percibir las preferencias del presidente. Ambos pasaron de hablar de platos a hablar del recetario, mientras los funcionarios afuera de la puerta estaban desesperados. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado más de 1 hora, y el presidente aún no salía. Finalmente, cuando terminó la conversación, todos los arreglos ya se habían comunicado. Los funcionarios esperaban impacientes para partir, pero Catalina pensó un momento y regresó. Todos al instante se quedaron boquiabiertos, quedándose quietos en su lugar,
atónitos. Caterina logró el permiso del presidente para usar aves de corral e ingredientes autóctonos de su pueblo natal, así el presidente podría disfrutar de comidas más saludables y con un sabor más casero. El presidente se conmovió por su dedicación y accedió de buen grado. Esta conversación dio a Caterina una nueva dirección y la convirtió en la chef de confianza del presidente. Inmediatamente llamó a su tío en el campo, tanto que ni siquiera tuvo tiempo de atender al supervisor cuando le hablaba, pero realmente estaba muy ocupada. Pidió a su tío que comprara algunos boletos frescos. Ella misma fue a las granjas rurales a recoger verduras frescas y hasta fue personalmente a buscar una pequeña cesta de ingredientes. Caterina puso mucho empeño, desde la selección de los ingredientes hasta la elaboración cuidadosa. Hizo todo personalmente, todo esto solo para presentar platos inolvidables. Cuando la comida llegó al salón de banquetes, Caterina no olvidó decirle al jefe de cocina que asegurara que el presidente probara las tostadas de ajo especiales. En su tiempo libre, investigaba nuevos platos con su asistente bajo la cuidadosa guía de Caterina. La habilidad de su asistente también mejoraba día a día. Con el tiempo, Caterina se convirtió en la persona más ocupada de la cocina. Las reuniones entre Caterina y el presidente se hicieron habituales. Esta vez, el presidente le encomendó una tarea importante. Cada mes de mayo, su familia organizaba una reunión, invitaba a todos sus parientes y amigos para celebrar un gran banquete. Encargó a Caterina que preparara un menú para este almuerzo especial. Se convirtió en la favorita del presidente. Todos los altos funcionarios la trataban con respeto al discutir el menú. Vio a un conocido y no dudó en saludarlo. Aunque algunos consideraron este comportamiento descortés, nadie se atrevió a decir nada. El jefe de cocina asignó las tareas para este banquete. Los entrantes y postres los prepararía la cocina central. Caterina se encargaría principalmente del almuerzo. Durante el día manejaba los procedimientos. Por la noche debía discutir las recetas con su equipo. También escuchaba atentamente las sugerencias de los miembros de su equipo para presentar más manjares apetitosos. Caterina compró especialmente las primeras trufas del año. Ella misma seleccionaba personalmente todo tipo de platos. Para un plato que había caído en el olvido, incluso encargó que se redactara una receta antigua. Luego intentó prepararlo siguiendo la receta. Cuando fallaba en la preparación, consultaba varias veces al heredero mencionado en el libro e intentaba una y otra vez, gracias al esfuerzo incansable de ambos. El sabor del plato finalmente se acercó al original. El menú pasó por innumerables revisiones. Finalmente el presidente aprobó el menú. Caterina, llena de confianza, colocó el menú en el lugar más visible, lista para demostrar su habilidad, pero la cocina central no estaba nada contenta porque el postre que se les había asignado había sido añadido al menú de Caterina. El chef principal se sintió insultado, fue furioso a buscar a Caterina y descargó su descontento con ella. Finalmente arrojó el menú y se marchó. Caterina lo siguió para explicar las razones, pero el chef principal la insultó, diciendo que era una persona astuta y traicionera. Junto con el malentendido surgió la duda sobre el alto contenido calórico del queso en el menú. Caterina le explicó al jefe de cocina que sus platos seguían una progresión, cada plato conducía al siguiente. Afirmó que su menú tenía una lógica coherente y que no podía eliminar ningún plato, pero esa misma noche el mayordomo recibió un mensaje diciendo que su menú podría necesitar algunas modificaciones. El queso ya había sido eliminado del menú. Caterina se sintió profundamente apenada por esto y no pudo controlar sus emociones arrojando los utensilios de cocina. Le resultaba difícil aceptar que tanto esfuerzo de días se hubiera destruido así. Su entusiasmo por compartir la buena comida fue apagado de repente y sin piedad. Caterina sintió una inexplicable pena en su corazón. Catalina fue dándose cuenta poco a poco. Este palacio también era un campo de batalla por el poder, y el presidente esa noche fue solo a la cocina subterránea, con la excusa de antojarse de trufas. Quería hablar con Catalina sobre lo ocurrido estos días. Le dijo que sabía que últimamente la habían estado molestando, pero que él también tenía sus propios adversarios. Le avversità. Sono le avversità che mi tengono ancora in vita. Sono il peperoncino. Lei mi capisce? En sus palabras se podía sentir que el poder del presidente en realidad también tenía límites. Esa confidencia hizo que Catalina tomara una decisión en su corazón. Cuando el presidente viajó lejos en cierta ocasión, ella decidió renunciar, y ese debería ser el resultado ideal para el presidente. No poder desplegar su talento culinario era una pena. Para Catalina, sus sueños aún esperaban ser realizados. Más tarde, Catalina fue a la Antártida como chef, porque allí podía ganar 10 veces más. Su plan era trabajar con orgullo y esfuerzo durante un año, pero no esperaba que el personal allí, con el tiempo, poco a poco llegara a conocer su historia, de la distancia a la admiración y luego a la comprensión. Un año hizo que todos apreciaran mucho a esta chef. Incluso organizaron una fiesta de despedida antes de que Catalina se fuera, y representaron una obra sobre el rey y su concubina favorita. Al principio parecía una burla cruel, pero al reflexionar, era su manera de ayudar a Catalina a enfrentar los viejos rumores. Esta buena intención finalmente le permitió dejar atrás aquel capítulo. Dovrò andare e non sperar di rivederti ancor. Se noi ci rivedremo ortans, non è un vero addio. Y
Su sueño era tener una plantación en Nueva Zelanda para continuar persiguiendo su pasión por la gastronomía. Ella sabía que solo viviendo la vida que deseaba podría crear platos inolvidables. Con un sueño en el corazón, no hay por qué temer las dificultades. Llena de pasión, en el camino de perseguir sueños y desplegar talento, la luz que irradia no solo ilumina a otros, sino que ella misma tampoco se siente perdida al avanzar.